Casi 1:10 de la tarde, tardecito. Empezamos hoy este último programa de la semana, el viernes, de Alica y Prieta en la nueva Play. Nos ven y nos escuchan en la nueva.com. Hasta las 2 de la tarde los vamos a estar acompañando con opinión, información, testimonio, análisis y con calor en el centro de Bahía Blanca, en la ciudad de Bahía Blanca en general. Acá en el estudio, por suerte, está bastante bien. Pero ahí dice 26 grados, la térmica, yo creo que está cerca de los 30, ¿no? En la veredita del sol se siente el calor. En la previa de un fin de semana, más lunes, más martes sobre todo, que esperemos que no, pero podría ser noticia de Nuevo Bahía por el agua. No vamos a ser alarmistas, no hay una previsión de lluvia por ahora, por lo menos, como la del 7 de marzo del año pasado, no hay nada de eso en el horizonte, pero se prevé que va a llover algo mañana, algo el domingo, un poco más el lunes, y el martes a la madrugada hay una previsión de lluvias fuerte, de tormenta fuerte, de mucho milimetraje. Todavía tenemos chance, por la perspectiva del tiempo, de que algún vientito se corra la nube para algún otro lado, pero bueno, hay que prepararse para eso, y de hecho ya mucha gente en muchos barrios ya está, valga la metáfora, abriendo el paraguas ante esta situación. Bueno, 1309. Mi nombre es Maxi Alica, ya dimos saludo a mi amigo y compañero, el señor Sergio Prieta, que vive en una de las zonas más sensibles de la ciudad, así que más vale que te trate bien el agua, Sergio. Esperemos, ¿no? Que podría cambiar un poco la previsión del clima. Sí. Pero bueno, yo leí que era 40 milímetros. Que en otro momento. 40 milímetros solo el martes sí. A la madrugada después de 3 días de lluvia. Había algún acumulado de 50 en total. Por la cuenta que yo hago, la información que me brinda a mí, mi aplicación. Sí. Sigo, ¿no? A ver, de nuevo, no hay que ser alarmistas, pero hay sectores con infraestructura dañada como tiene la ciudad. Hay algunos sectores de Bahía que con esa lluvia podrían tener algún tipo de afectación. Seguramente no tan grave. Como la que vimos días atrás, ¿no? Claro, pero bueno, ¿cuánto llovió? 20. Sí, llovió poquito. Depende, entre 15 y 20, depende del sector de la ciudad, y son lugares con problemas. Igualmente, más allá de lo que marca el pluviómetro, que yo calculo que anda muy bien, me dio la sensación de que llovió más por la intensidad del agua. Sí. ¿No? Caía muy intensa, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12:15, 12:30, casi la 1 que vinimos a hacer el programa nosotros, llovió mucho, muy fuerte. Lo que pasa es que, no sé dónde están ubicados los pluviómetros, pero viste que Bahía es un distrito bastante amplio. Claro. Con lo cual, depende de donde lo pongas, obviamente te da una medición distinta en el centro que en Espora, que si lo haces más cerca del mar, en fin. Pero bueno, como sea, va a prepararse, no sé, lo que uno puede hacer en principio, limpiar las canaletas, parece, ¿viste esas cosas que te decían antes y uno no prestaba atención? Tal cual. Pero ahora hay que prestarle un poco más de atención por razones obvias. Bueno, Sergio, veremos qué sucede con eso, pero también vamos a hablar ahora, en estos primeros minutos, del conflicto docente. Conflicto docente porque empezaron las clases este mes de marzo con algunas medidas de fuerza, tanto a nivel provincial, o sea, de gremios a nivel provincial como de gremios a nivel nacional, y puntualmente nos vamos a ocupar ahora de lo que va a pasar la semana próxima en la Universidad Nacional del Sur y las escuelas dependientes, sobre todo, ¿no? Porque está anunciada una medida de fuerza de una semana completa, por parte del gremio ADUNS. Normalmente los paros de ADUNS pegan fuerte en las escuelas dependientes, en las escuelas medias, en los niveles inferiores y no tanto en la Universidad del Sur, pero ¿quién te dice que ahora sea distinto? A partir de la discusión que se da de las universidades con el gobierno de Milei por el famoso financiamiento universitario. Bueno, estamos con Sergio Saninelli, él es el titular del gremio de ADUNS justamente, y nos va a contar las razones de esta medida de fuerza que después lo hablaremos también, ¿no? El primero nos va a describir los motivos que lo llevan a tomar esta decisión, pero que parece extrema. Sergio, gracias por venir. Es mucho tiempo. Es mucho. Bueno, Sergio, a ver, contanos. ¿Cómo les va, Maxi? Sergio Saninelli, Sergio acá. Y la audiencia, ¿no? Gracias por invitarme nuevamente. Vos sabés que esto creo que excede el conflicto gremial. Yo creo que es un conflicto ya institucional de todas las universidades contra el responsable de esta situación, que es el gobierno nacional. Y la situación, sinceramente, es crítica. Ustedes dicen, bueno, es una medida extrema, una semana. Pensemos que nuestra asamblea, que fue hace 10 días, en la que participaron entre virtuales conectados por Zoom y presenciales, 65 docentes, una cifra que no siempre logramos juntar. La decisión unánime fue el paro por tiempo indeterminado, ¿no? Y hay otras asociaciones de base de otras universidades que también tomaron esa determinación. Bueno, después cuando uno va a los congresos, a los plenarios, se consensúa una medida mayoritaria, pero digo, o sea, no es solo en Bahía esto. No. Pero la medida de fuerza de una semana es en todo el país, y el lunes coincidimos
todos los gremios, el no docente, los otros gremios docentes de otras federaciones, todas las universidades, acá por ejemplo la UTN, la Facultad Regional Bahía Blanca, también sus docentes y no docentes van a estar de paro. O sea, el 16 de marzo es una fecha insignia. En el caso de la Universidad Nacional del Sur, comienza el ciclo lectivo efectivamente universitario y en las escuelas secundarias, en las escuelas medias secundarias. Así que, digo, pero la situación realmente es crítica. De hecho el lunes mismo, 9:30 de la mañana, el conjunto de las autoridades de la Universidad del Sur, la Tecnológica, todas las representaciones gremiales, representaciones estudiantiles, vamos a llamar una conferencia de prensa conjunta justamente para volver a reafirmar la necesidad de que el gobierno aplique la ley de financiamiento universitario, que la tiene pisada, suspendida desde octubre del año pasado. ¿Hubo aumento de sueldo? Porque los sueldos también son otro tema importante. ¿Hubo aumento para el inicio de este ciclo lectivo? Te cuento, en diciembre tuvimos un 2% de aumento, o sea, cero diálogo, cero paritaria, ¿no? Es una imposición del gobierno nacional. Enero y febrero, 0% de aumento. Si aplicasen la ley, porque en realidad la tienen que aplicar, porque es una ley que aprobó el Congreso, 6 veces el Congreso Nacional le dijo sí a la ley de financiamiento universitario. 6. Hoy nuestro salario, conocimos ayer el índice, el IPC de febrero, 2,9, hoy nuestro salario debería incrementarse 55,93%. A todos los docentes y a todos los no docentes de todas las universidades. O eso en el acumulado anual, decís vos. No, deberían agarrar el sueldo que cobramos en octubre, incrementarlo 55,93% y pagarte la diferencia ahora. ¿Y de cuánto es un sueldo hoy, Sergio? Mira, hoy un docente con dedicación semi-exclusiva, una persona que, aparte de hacer docencia, estoy hablando de la universidad, ¿no? Hace investigación, extensión, a veces es parte de la gestión, cobra un salario mínimo de 500.000 pesos. Y es un personal, uno nunca le gusta compararse con otros trabajos ni otros trabajadores, todos los trabajos y trabajadores son dignos, pero en el caso del docente universitario y preuniversitario es un trabajador calificado. ¿500.000 pesos de bolsillo? 500.000 pesos de bolsillo, porque hay una garantía, porque si no existiese esa garantía no llegarían a 500.000 pesos. Si se referenciara solamente con el sueldo básico, no llegarían a 500.000 pesos. Hay una garantía, un concepto salarial que sube ese salario a los 500.000 pesos. ¿Y ese trabajador cuántas horas generalmente pasa? Media jornada, 20 horas. Claro. El que se dedica con exclusividad a la universidad y tiene retenido su título, o sea que no puede trabajar, Si sos ingeniero no puede utilizar su título en un trabajo independiente, que trabaja 8 horas diarias, cobra el doble, 1 millón de pesos. Nos decías fuera de aire que había expectativa que en este caso en la universidad puntualmente, en el nivel superior, en el universitario también se note el paro docente, porque recordemos que habitualmente cuando ADUNS toma una medida de fuerza, impacta sobre todo en las escuelas medias, en el nivel primario, en el nivel inicial, y en la universidad bastante poco. Esto se explica en buena medida también, supongo yo, ¿no? Que muchas veces los que dan clases en la universidad son profesionales que tienen su trabajo principal fuera de la universidad, ¿no? Pero en este caso vos decías que suponen o esperan, entienden que también va a tener impacto ahí. Tenemos datos concretos. A ver. Yo no queremos decir que hay una rebelión docente en la universidad, pero sí hay una gran concientización de que el sueldo no alcanza. O sea, el docente universitario, así sea ingeniero, abogado, doctor, geólogo o biólogo, se da cuenta que con lo que gana en la universidad no llega a fin de mes. Y vos pensás que en nuestra universidad, a diferencia de otras universidades del país, donde las dedicaciones exclusivas no llegan al 10% o están ahí de toda la planta, nuestra universidad en ese aspecto es una universidad señera.
casi el 40% de los docentes tienen dedicación exclusiva en la universidad, o sea, viven del sueldo de la universidad. Y el dato concreto es que desde el principio de esta semana, decanos y decanas de departamentos de universidades, sepan que no tenemos una división académica por facultades, como son otras universidades, sino son departamentos, sí. Decanos y decanas, han empezado a convocar a sus docentes, a sus estudiantes, a los no docentes de cada departamento, para poner un poco en común, una puesta en común, sus vivencias, qué está pasando, cómo impacta esta política salarial y presupuestaria para la universidad en su vida diaria, en su vida laboral. Y bueno, ayer nos llegó la minuta, el resumen de la reunión que tuvo el Departamento de Geografía, Oceanografía, Turismo y Arquitectura de la Universidad Nacional del Sur, un departamento grande, donde fue una reunión convocada por su decana, definieron adherir departamentalmente al paro de una semana. Ayer también se realizó una reunión del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia. Estamos esperando el resumen. Terminó de reunirse recién el Departamento de Humanidades, se va a reunir el Departamento de Ciencias de Educación, se reúne el Departamento de Agronomía en breve y la semana que viene el Departamento de Economía. No hay intervención gremial, porque es claro, es una convocatoria académica de la institución con sus docentes, pero claramente se percibe que en la base docente, en la base de los trabajadores, en la base de los no docentes igual, hay mucha bronca, hay mucha tristeza también, porque el salario no alcanza. Y el presupuesto de la universidad, donde ahí la responsabilidad o los más preocupados son los que administran la universidad, que en este caso rector, rectora, consejo superior, bueno, la preocupación está latente y lo han hecho saber con manifestaciones, comunicados, por lo menos de hace 2 años. Sergio, y uno ya ve, o uno imagina, en provincia también hubo conflicto, ¿no? Pero hubo una contraoferta del gobierno provincial, se puede llegar, pero con el gobierno nacional da la sensación de que no hay diálogo al respecto. Este paro de una semana se va a sentir, pero ¿hay lugar para un paro por tiempo indeterminado si el gobierno se mantiene en esta postura de no dialogar? Hay posibilidad. Hay posibilidad porque el gobierno resolvió en el mes de febrero, como no cumple la ley de financiamiento universitario, presentó en extraordinarias periodo extraordinario del Congreso un proyecto de reforma de la ley de financiamiento universitario. Te lo resumo. La ley de financiamiento universitario nos tienen que pagar, como dije recién, 55,93%. El proyecto de reforma que pretende el gobierno que trate el Congreso, y el gobierno quiere que lo trate ahora marzo-abril, pretende reemplazar ese 53,93% por un 12,3%, distribuido en 3 cuotas de 4,1% en el mes de marzo, en el mes de julio y en el mes de septiembre. O sea, un proyecto que destroza la ley de financiamiento universitario. Digo, si el gobierno avanza en ese sentido, no descarto una medida de fuerza extrema como puede ser un paro por tiempo indeterminado. Porque, digo, cualquier colectivo de trabajadores, gremialistas, muchas veces tenemos argumentos flojos para llevar una medida de fuerza, o no, poco sustentables, ¿no? Algunos son mejor argumentados. Pero en este caso no tenemos mejor argumento, que es el de una ley que establece el Congreso Nacional, que se votó 6 veces, como dije, una ley que la suspendió el gobierno, pero el juez de primera instancia en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires avaló la demanda que hizo el CIN, que es el Consejo de Rectores, y le exigió al gobierno que cumpla la ley. Eso fue a fin del año pasado, y el gobierno ahora en febrero, apeló esa medida y ahora está en la Cámara Contencioso Administrativa. O sea, que inclusive tenemos la ley a favor, los argumentos y la razón también a favor de exigir lo que la ley nos
nos otorga. Y tercero, hasta ahora tenemos la justicia a favor, porque la Cámara Contencioso Administrativa ya rechazó al gobierno 2 recursos, porque el gobierno quería impugnar a 2 jueces, al juez de primera instancia y al juez de Cámara, diciendo que eran imparciales porque los jueces eran docentes de universidades nacionales. Seguramente es medio imposible conseguir un juez en la Argentina que no haya pasado por un aula de una universidad pública, pero si es juez seguramente tendrá una dedicación simple y su interés porque le incrementen el sueldo es muy lateral. Sergio, ahora volvamos al tema de la medida de semana 3, te lo planteo en estos términos, ¿no? A ver, porque yo soy de los que hasta hace algunos años, ya a esta altura no. Me peleaba mucho discutía con docentes por el tema que se hace paro, que afectás a los chicos, que la continuidad, que etcétera, ¿no? Que en la medida lo sigo creciendo, pero la verdad es que uno escucha a los docentes, la gente que trabaja en la educación, y cuando te explican sus condiciones de trabajo, su salario, no solo el salario, situación de infraestructura, uno dice, y la verdad tenés razón, ¿qué querés que te diga? No tenés razón, 500 lucas, yo qué querés que te... No hay mucho argumento para pelearlo. No hay argumento para pelear. Ahora, lo que digo es, también lo pienso como padre de familia en este caso, ¿no? Sí. Donde hoy vos, o la mayoría de la familia, padre y madre trabajan, ¿no? Vos tenés chicos en edad escolar. Una semana de paro o 35 paros a lo largo de un año te rompen la organización de la vida. ¿No es expulsivo de las propias escuelas públicas hacer ese tipo de medidas? Yo coincido totalmente. Bueno, uno es padre, ha tenido hijos en edad escolar, desorganiza totalmente la vida familiar. Y otra aclaración. La escasez del sueldo o la escasez del presupuesto no empezó hace 2 años. Para que quede claro, ¿no? No es ideológico contra el gobierno esto. No. Eso querés aclarar. Lo quiero aclarar. Yo creo que lo ideológico es del gobierno hacia las universidades. Después paso a explicar eso. Pero no empezó. La carencia del salario, el presupuesto en la educación pública no empezó hace 2 años. Pero la caída ha sido tan abrupta de diciembre del 23 hasta ahora, por lo menos en el salario, en el presupuesto universitario, que no lo podés creer. ¿Y vos qué le decís a un padre? Mis hijos no van a las escuelas de la universidad, ¿no? Pero a mí, ¿qué me dirías? Si yo tengo a mis hijos ahí y digo, Sergio, me matás. Una semana de paro, me vas a hacer más paro a lo largo del año, me matás, Sergio. Yo lo que el otro día charlamos en la asamblea y lo dije. Tengan cuidado, porque hay una cuestión ideológica del gobierno contra la educación pública y contra la universidad pública, contra la universidad gratuita, contra la universidad de calidad. Claramente, yo creo que el gobierno tiene una clara intención de arancelar los estudios universitarios. A ese padre, cualquiera le puede explicar, ojo, hoy tu hijo de 3 años que va a ingresar al jardín, o de 7, 8, 12, que está en la secundaria, 15... Si no peleamos ahora por la universidad que conocemos, tu hijo, hija, no va a ir a la universidad que conocemos. La universidad que conocemos va a desaparecer. Va a ser una universidad más elitista para muy pocos, con lo cual hay una oportunidad de ascenso social perdida. Y la educación... ¿No es elitista ya la universidad? ¿No llegan muy poquitos? Si tomás la base de la pirámide, ¿no? Que se reciben. Que llegan a la universidad incluso, si tomás los pibes que empiezan primaria. Sí, pero también es cierto, llegan pocos a ingresar a la universidad, después los que ingresan, hay seguramente un porcentaje que se cae y no se recibe, pero hay que ver también las circunstancias sociales, económicas, familiares de ese alumno cuando es estudiante universitario o de esa familia cuando está transitando el secundario, ¿no? Quizás ese chico no se puede dar el lujo de ir a estudiar a la universidad sin trabajar. Capaz que tiene que estudiar y trabajar. Y cada vez tiene que trabajar más y estudiar menos. Hay que analizar toda esa situación. Y después también, es cierto, hay un salto académico muy importante entre los saberes de un niño o niña que egresa, adolescente que egresa del secundario, al que necesita para ingresar a la universidad. Ahí también se va un bache intelectual muy grande que
ahí somos responsables Pero todos, vos ¿no? que metiste el arancelamiento, que es parte de otro debate mucho más profundo y que yo creo que tiene un contenido ideológico muy fuerte. Hoy una persona que trabaja, Maxi, Prieta, no somos gente pudiente, clase media hacia abajo, si querés verlo. Yo podría, así como pago un jardín privado, yo podría pagar 100.000 pesos para que mi hijo estudie en la universidad. ¿Ustedes estarían en contra de eso? ¿Sabes qué? En realidad sería plata tirada, porque con 100.000 pesos no sostenés al sistema universitario como es ahora. Pero hay gente pudiente, que de mejores recursos que nosotros, los que estamos integrando esta mesa, que quizá podría pagar. Seguramente, pero no sostenés a la universidad. ¿No alcanza con eso? No. El presupuesto del sistema universitario que aprobó el Congreso Nacional ahora en diciembre del año pasado para el sistema universitario, y es un presupuesto totalmente ajustado, es de 4,6 billones, con B larga, billones de pesos. Los rectores y rectoras habían hecho una propuesta de presupuesto de 7,2 billones de pesos para funcionar, tener el mismo funcionamiento que en el 2023. No era para hacer crecer las universidades. Porque las universidades... Habría que ver cuánto hay que poner por alumno para llegar a ese monto, ¿no? Claro, porque las universidades no son solamente centros de enseñanza, de docencia. Hay investigación, hay laboratorios, hay extensión, hay muchas otras cuestiones, fundamentalmente la investigación, que eso cuesta muchísimo dinero. Si nosotros entendemos a la universidad como una escuela secundaria donde hay un docente que explica algo y el alumno aprende, bueno, estamos equivocados. La universidad es algo muchísimo más complejo y es muy difícil de sostener presupuestariamente. Yo creo que debe venir en el presupuesto nacional, debe estar jubilaciones y pensiones, el presupuesto más grande. Sí. Y en segundo o tercer lugar está el sistema universitario. ¿Me entendés? A ese nivel estamos hablando. Para sostener, porque digo, es más que ejercer la docencia, la misión de la universidad. Sergio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Sergio Saninelli, secretario general de la DUNS. Bueno, la semana que viene paro en las escuelas de la Universidad del Sur, las preuniversitarias, media, inicial, media, primaria, inicial. Seguramente con un impacto muy fuerte, sobre todo el día lunes, donde se confluyen, como decía Sergio, otros gremios también se suman. Actividad conjunta el lunes, conferencia de prensa con autoridades de las universidades. Y después, bueno, sigue el paro toda la semana. Y no descartó Saninelli que en caso de seguir así el no diálogo con el gobierno nacional, que más adelante se determine un paro por tiempo indeterminado. No sé hace cuánto tiempo no tenemos un paro de esas características en Argentina. Bueno, 1:30. Primera pausa recién. Dale. Ya venimos.